Hasta ahora habíamos visto, ¿no?, proposiciones que se acuerdan ya hace bastante, que se acuerdan que nosotros podíamos decir las proposiciones que eran oraciones verdaderas o falsas, ¿sí? Espera un segundo. Bien, bueno, ahora vamos a ver otro tipo de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, esta, si yo les digo, por ejemplo, yo les digo, este número es mayor que 10, ¿sí? ¿Ustedes me podrían decir si esta oración es verdadera o falsa? No, no se No. puede. No. ¿Y por qué no pueden? Porque no está claro Todavía no qué sabes el número es. número. No tenés Bien. No comparación. tenés el número. Exactamente. Falsa. ¿Por qué es falsa? A ver, alguien dijo ahí falsa. No, no es falso. Juana Molina. No importa, no pasa nada. ¿Quién? Por eso, si no se sabe el número, no hay forma de saber si es falsa o verdadera. Exactamente, ¿sí? Hasta que yo no sepa de qué número estoy hablando, ¿sí? Yo no voy a saber si esta oración es falsa o verdadera, ¿sí? Entonces, este tipo de oraciones son las que vamos a empezar a analizar en esta práctica, ¿sí? Y son las nuevas oraciones que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas oraciones? Se llaman funciones. Vamos a escribir con otro color. Funciones proposicionales, ¿sí? ¿Por qué llaman funciones proposicionales? Bueno, esto tiene que ver con la matemática, ¿sí? En la matemática, cuando uno habla de funciones, está hablando que el resultado depende, ¿sí?, de una variable, ¿sí? Entonces, en este caso, este número, ¿sí?, es la variable de la función, ¿sí? Y que yo la puedo, igual que en matemática, la voy a simbolizar con una letra. Por ejemplo, X. Las mismas de matemática, ¿no? X, Y, Z, W, la letra que yo quiero, ¿sí? Entonces, una función proposicional, entonces, depende, ¿sí?, de una variable o más, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos de 2 variables, incluso 3, 4, ¿sí?, las que sean. ¿Y cómo se simbolizan este tipo de oraciones? Se simbolizan igual que las proposiciones que veníamos haciendo algo hasta ahora, pero se le agregan una cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, esta proposición yo la nombro como, o la simbolizo como P, ¿sí? ¿Cómo hago para indicar que es una proposición o una función proposicional? Y bueno, yo le tengo que agregar que depende de una variable, en este caso X, ¿sí? ¿Y cómo quedaría la simbolización entonces? P de X es mayor que 10. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo les digo que X es igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? P evaluado en 3. ¿Verdadera o falsa? Falsa. Falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que hacer? Y bueno, si X es 3, ¿cuál es? ¿Qué sería P de 3? Y bueno, decir 3 es mayor que 10, no, es falso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? No. Ahora, si X es, por ejemplo, 100, ¿sí? No sé por qué me complico con los números tan grandes. ¿P de 100 qué es? Verdadero. Va a ser verdadera. ¿Está? Ahí esto es por qué se llaman funciones proposicionales y por qué las funciones dependen de una o más variables, ¿sí? Y después, las funciones proposicionales, tal cual como las proposiciones, pueden estar unidas por conectivos, ¿sí? Puede tener una frase, puede tener 2, 3, 4 funciones proposicionales, ¿sí? Pero siempre estas van a depender de una variable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es de una o unas variables. Lo primero que tengo que hacer para
simbolizar una función proposicional es ver si tengo o no, o cuántas variables tengo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, que tenga más variables, ¿sí? Si yo en vez de haber puesto este número es mayor que 10, hubiese puesto este número es mayor que aquel, ¿sí? ¿Qué pasa Son ahora? variables. Claro, en este caso tengo dos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber Los quién es, números. claro, este número, que yo lo puedo llamar X, ¿sí? Y yo también tengo que saber quién es aquel, que yo lo puedo llamar Y, ¿sí? Y no tenés forma de saberlo, sí. No, yo le tengo que dar, ustedes tienen que ponerlo, ¿sí? Es decir, ahora, ¿cómo quedaría simbolizada esta oración? Y bueno, yo ahora tengo que, la función proposicional P ya no depende de X, sino que va a depender de X y va a depender de Y, ¿sí? ¿Y cómo quedaría simbolizado? Y bueno, X es mayor que Y, ¿sí? Entonces yo ahora para saber si, lo voy a escribir así, para saber si una oración es verdadera o falsa, yo, por ejemplo, le tengo que decir, que ahí está lo que me dijeron ustedes, bueno, ¿cómo es P de 3, 1? ¿Sí? ¿Qué me tengo que preguntar? Ahora, X es 3 y Y es 1. ¿Sí? ¿Qué me tendría que preguntar? Y bueno, Verdadera. claro, es Verdadera. verdadera. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 1, ¿sí? 3 es mayor que 1, sí. O sea que esta oración, que ahora es una proposición, es verdadera, ¿sí? Y si yo le hubiese dicho P, al revés, ¿no? De 2, 6, ¿sí? Esta proposición Falso. es falsa. ¿Por qué? Porque X es 2 y es 6. ¿2 es mayor a 6? No, falso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo funcionan este tipo de oraciones? Sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Pero, profe, los valores Sí. de, tipo, los números, ¿no los darías vos? ¿Nos daría yo o les puedo preguntar, bueno, a ver, dar un ejemplo en donde esta oración sea falsa o dar un ejemplo en donde esta oración sea verdadera, ¿sí? O dar un ejemplo donde sea Claro. falsa y verdadera, ¿sí? Y Profe, ¿me profe, puedes explicar de vuelta Sí. que no entendí lo de X es igual a 100 y X es igual a 3? Esa parte no la entendí. Bueno, es lo mismo que esto último que hicimos acá, ¿sí? Yo le estoy dando valores a esa variable para determinar si esa función proposicional es verdadera o falsa, ¿sí? Acá, cuando yo dije X igual a 3, ¿sí? Es decir, yo estoy evaluando a la función proposicional en el valor 3, ¿sí? Es decir, ahora, ¿quién sería P de 3? ¿Sí? Tengo que venir acá. 3 es mayor a 10. Me tengo que preguntar, ¿3 es mayor a 10? Y como 3 no es mayor que 10, esa proposición es falsa. ¿Sí? ¿Sí? Ahí quedó claro eso. Y lo mismo sí. si X es 100. ¿Sí? Son valores que yo di como ejemplo. ¿Sí? X puede ser cualquier número. Ahora vamos a hablar, ¿sí? de qué número puede ser X. Gracias, profe. No, de nada. Sí, La P, viste, PX, la P sí. puede ser cualquier letra. Sí, sí, Es esto es como, como, igual que las proposiciones, yo le pongo cualquier letra y lo mismo que las variables, pues yo le pongo X e Y porque, bueno, ya estoy programado así, pero le pueden poner la letra que quieran, ¿sí? Mientras que se entiendan que una es la proposición y otra es las variables, no hay problema con qué letra usen. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a complejizar un poquito más este asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ahora vamos a ver lo que se llaman los cuantificadores lógicos, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos cuantificadores lógicos, ¿sí? Va a estar el cuantificador universal y va a estar el cuantificador existencial, ¿sí? El cuantificador universal, el representante, digamos, el que se usa casi siempre, es el para todos,
¿sí? O todos, ¿sí? Y el existencial es el existen. Existe, o hay, o algunos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usan los cuantificadores lógicos? Y bueno, los cuantificadores lógicos vienen de la mano de las funciones proposicionales. ¿Por qué? Porque se usan todos al mismo tiempo, ¿sí? ¿En qué sentido digo esto? Bueno, si yo, por ejemplo, el ejemplo de recién, si yo ahora digo, en vez de decir, este número es mayor que 10, digo, todos los números son mayores que 10, ¿sí? Falso. Bueno, ahora vamos a ver, esperá, no nos adelantemos. Hasta acá, todo esto, ¿sí? Sería lo que teníamos hasta ahora. Esto sería P de X, como lo simbolizamos recién, ¿sí? Y al todos es un cuantificador universal. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar a los cuantificadores universales? Una A al revés. ¿Sí? De esta manera se simbolizan los cuantificadores universales. Entonces, ¿cómo quedaría simbolizada la oración? Para todo X, de X. ¿Sí? Bien. Y recién alguien me dijo que esta oración era falsa. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿por qué decís que es falsa? Porque todos los números no son mayores que 10. Bueno, pero ahí vos ya estás dando como supuesto algo, ¿sí? ¿Qué es lo que estás dando como supuesto? Que existen números que son menores que 10. Sí, y además que yo estoy hablando de todos los números, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A esto, justamente para decir si es verdadero o es falso, le falta algo, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta? Lo que vamos a definir como universo. ¿Sí? ¿Qué es el universo? Que puede haber un universo, dos universos, tres universos, según la cantidad de variables y según la condición que tengan estas variables. Ahora voy a hablar de eso, ¿sí? El universo es, para definirlo así en lenguaje coloquial, sería el lugar donde viven las variables, ¿sí? Es decir, las variables, en este caso, mi X, va a vivir en lo que yo defina como universo, ¿sí? Y en base a universo al universo voy a poder decir si esta oración es verdadera o falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo les digo que el universo, que en general se hace, también es una letra, ¿sí? En general se pone como U, ¿sí? El universo es un conjunto, ¿está? Entonces, el conjunto se define siempre entre llaves, ¿sí? Entonces, yo digo que el universo son 100, 300 y 400, ¿sí? Ahí, esa oración, ¿qué va a ser? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Va a ser verdadera, Verdadera. ¿sí? Claro. Sí. Entonces, esta oración con este universo va a ser siempre verdad, ¿sí? Ahí entienden por qué faltaba una cosa para decir si es verdadera o falsa esta oración, ¿sí? Ahora, si yo hubiese puesto, ahora sí, si yo digo que el universo son los números pares, ¿sí? Ahí, ¿qué me hubiesen dicho? Falso. Verdadera y falsa al mismo tiempo. Claro, no, pero la oración, No, falso. claro, está bien, igual no está tan mal lo que dijo, ¿no? Porque P de X, justamente, si el universo son los números pares, P de X puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Porque por ejemplo, el número 4 es falsa, ¿sí? 4 es par, pero es menor que 10, pero si yo digo P del número 30, es verdadero, ¿sí? Pero ahí dice todos los números. Claro, dice bueno, todos. El universo. El tema es ese, ¿no? Como dice todos los números, ¿sí? Y como yo acá tengo el 4,
que hace que esa oración, que P de X sea falsa, entonces la oración, todos los números son mayores que 10, es falsa, ¿sí? Justamente un cuantificador universal es verdadero cuando cumple para todos los elementos del universo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a definir otra oración, ¿sí? Si yo en vez de haber puesto todos los números son mayores que 10, le hubiese puesto existen números, bueno, menores que 30, ¿sí? Ahora, yo acá tengo otra. Acá el número sigue siendo mi variable, ¿sí? Vamos a ponerle X, ¿sí? Pero acá yo tengo otra función proposicional, ¿sí? Que es parecida a P de X, yo la voy a llamar Q, ¿sí? ¿Cuál es Q de X? Y X es menor a 30. Profe, ¿Sí? ¿la Q Sí. reemplaza la P? Tipo, vos pusiste una Q por poner una P. Claro, exactamente. Pero ¿por qué puse la Q? Porque es otra función proposicional. ¿Sí? Yo ya había usado P o P de X para decir que X es mayor que 10. ¿Sí? Ahora... No, pero para la toma de notas me sirve mejor poner P. sí, que como vos quieras. Sí. Pero sabé que es otra proposición nueva. ¿Sí? No, digamos, no es lo mismo. ¿Está? Y acá tengo el existe, ¿sí? Que este es el cuantificador existencial, que es el otro cuantificador que vamos a ver. ¿Cómo se simboliza? Sí. Acá estaba anotando. Para entender mejor, sé que es una pregunta burda, pero eso sería eso sería verdadero. Existen números menores que 30. No, todos los números son menores a 30. En este caso, esta frase es verdadera, ¿no? Bueno, depende en qué universo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. Déjame terminar de verla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primer universo, ¿sí? Donde dice 100, 300, 400, ¿esa frase es verdadera? No sería verdadera. No. En relación a esto. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero en el segundo universo sí es verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Okay. por lo menos uno, que es el 4, que ahí lo comprobamos, cumple con esta función, oración. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. No entendí el ejemplo 100, 300 y 400. ¿A qué te referís con ese ejemplo? Me perdí, no entendí. No, ese es el universo, ¿sí? Es como lo que definí yo como universo de la función proposicionales que estamos analizando. ¿Qué explica ese universo? ¿Cuál es la condición de ese universo? Es lo que dice arriba, ¿sí? Es el lugar en donde viven las variables, es decir, X, ¿sí? Para las dos funciones proposicionales, por ejemplo, si yo elijo el primer universo 100, 300, 400, X no puede ser cualquier valor, ¿sí? Solamente puede ser esos tres valores. ¿Sí? ¿Está? Y si yo tomo el segundo universo, sí. ¿El universo no lo da vos? Bueno, eso también, yo les puedo preguntar, puede que les dé yo o les puedo decir, bueno, propongan un universo en donde esta oración sea siempre verdadera o siempre falsa, o a veces verdadera o falsa, o propongan un universo como se les ocurra. ¿Sí? Ah, ok. ¿Está? Bien. Okay. Vamos a ver cómo se simboliza el existe, ¿sí? En este caso el existe. Profe, yo no entendí lo de U es igual a números pares, P4 y P30. Bueno, ahora va. Déjame terminar con esto, ¿sí? El existencial lo vamos a simbolizar con una E al revés, ¿sí? Entonces, ¿cómo quería simbolizar esta oración? Existen X, Q de X. ¿Sí? Bien. Esto de acá, P de 4 y P de 30, estoy evaluando a la función proposicional P de X, ¿sí? Que ahí es X es mayor que 10, en dos números particulares que pertenecen al universo. Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa que pertenecen y esas cosas. Dos números
que pertenecen al universo. ¿Qué significa que pertenece al universo? Y bueno, que el 4 es par, ¿sí? Por lo tanto está en el universo, es decir, X puede tomar ese valor. Y 30 también es par, ¿sí? Por lo tanto, X puede tomar ese valor. Entonces, ¿qué significaría hacer P de 4? Estoy hablando acá, ¿no? Donde dice X, tengo que poner 4, ¿sí? Entonces, voy a poner acá. ¿Qué sería hacer P de 4? Y bueno, yo tengo que P de X es mayor que 10. O sea que en este caso ahora sería 4 es mayor que 10. ¿Sí? Y yo ahora puedo decir, ¿esto es verdadero o es falso? Y es falso. Es falso, ¿sí? Y P de 30, ¿qué sería hacer? Claro, Y ese bueno, sí es verdadero. claro, ese sí, ¿por qué? Porque 30, ¿yo qué me tengo que preguntar? ¿30 es mayor que 10? Sí, Sí. verdadero, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Ujú. Bien, Sí. entonces, yo tengo que existen, Y lo de QX es igual a, es lo mismo. es lo mismo, exactamente. En el primer universo, en este, ¿sí? Si a este, si quieren, lo llamamos 1 y U2, ¿sí? Para el universo 1, esta oración va a ser falsa. ¿Por qué? Porque ningún número de esos es menor que 30, ¿sí? Es decir, para que el existe sea verdadero, basta con que un solo elemento cumpla para decir, bueno, sí es verdadero. Pero si no lo cumple ninguno, entonces el cuantificador existencial va a ser falso, ¿sí? Es decir, es al revés de lo que vimos recién con el cuantificador universal, ¿sí? Pero en el universo 2, ¿sí? Esta oración existe una vez que 30 es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el 4, por ejemplo, que está en el universo, es menor que 30, ¿está? Hace que esa función proposicional sea verdadera, ¿sí? Bien, voy a hacer una definición antes de seguir haciendo ejemplos, ya que tengo acá los universos. Los universos son conjuntos, ¿sí? Y a los conjuntos hay dos formas de definirlos. Una forma es, ahora los voy a explicar a cada una. Una forma es por extensión, ¿sí? Y otra forma es por comprensión. Comprensión, ¿sí? ¿Vieron algo de conjuntos ustedes en algún momento? Sí, no lo habíamos No. visto con vos, el tema de No, conjuntos. no, no. 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 Bien. ¿Qué significa que un conjunto esté definido por extensión? Y bueno, acá se tiene, la manera de definir por extensión es nombrar todos los elementos del conjunto. Profe, ¿Sí? Sí. no sé si yo soy el único tonto que me puse a estudiar esto pensando que ya lo habíamos dado y me confundí, pero bueno, el tema es que Sí. estás ahí y no sé si te jodería que diga lo de comprensión, no sé. ¿Querés decir lo de comprensión? ¿Comprensión? Sí, no sé Sí, si no te molesta. sí, dale, Que dale, por favor. ¿Cómo me va a molestar? Comprensión en sí no es nombrar todos los elementos que forman un conjunto, sino nombrar las características que comparten dichos elementos que hacen que pertenezcan a ese conjunto. Bien. Sí, me equivoco. Esa es tu definición, ¿no? No, perfecto, Ah. sí, es eso mismo. Ok. ¿Sí? Se entendió por comprensión es nombrar, como dijo, no sé quién era, quién estaba hablando porque no me aparece. A ver, esperen. Poli. Ah, sí, me aparecía por la voz. Ah, bueno. Bueno. Esa voz era bisensual. Sí, algunas voces ya las conozco. Bien, pues, bueno, acá por comprensión sería nombrar alguna característica, definición de los elementos. Por ejemplo, de estos dos conjuntos que tenemos acá, ¿cuál está definido por extensión y cuál está definido por comprensión? Por comprensión supongo que el segundo y por extensión
extensión el primero. Bien, ¿no? exactamente. Sí. Este está por extensión. ¿Sí? Y este está por comprensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno, yo di todos los elementos, ¿sí? Y el otro, yo di una característica o una definición, ¿sí? ¿Qué pasa? Algunos conjuntos yo lo voy a poder escribir por extensión y por comprensión. Pero otros conjuntos no va a ser imposible. Por ejemplo, si yo quiero escribir los números pares por extensión, es decir, yo tengo que nombrar todos los números pares, no voy a terminar nunca, ¿sí? Por ahí el universo 1 se nos ocurriría alguna manera de escribirlo por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, que son todos los números múltiplos de 100 y, qué sé yo, puedo decir mayores a 1 y menores que 450. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se va entendiendo la diferencia entre extensión y comprensión? Sí. Bien. Entonces, bueno, si se termina, volvemos a empezar, ya falta poquito, ¿sí? Faltan 10 minutos, pero ya falta poquito, digamos, de teoría. Bien, ahora yo estoy diciendo, bueno, por extensión son todos los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces, para eso vamos a definir algunas funciones o qué significa esto de pertenece o que es un elemento del conjunto, ¿sí? Cuando un elemento, por ejemplo, el 100, que pertenece al universo 1, ¿sí? Se dice que pertenece cuando está dentro de su universo. ¿Y cómo se anota eso? Se anota de esta manera. 100 pertenece al universo 1, ¿sí? Entonces, este simbolito significa pertenece, ¿sí? Entonces se define entre lo que son elementos de un conjunto y conjuntos, ¿sí? Entonces, para saber si un elemento pertenece o no a un conjunto, yo tengo que ver si está dentro de ese conjunto o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ahora, el 100, vamos a hacer el mismo, ¿pertenece al universo 2? ¿Ustedes qué me dicen? Que es verdadero. Que sí, claro, pertenece. ¿Por qué? Porque el 100 es un número par. Y en el universo 2 están todos los números pares. ¿Sí? Claro. Ahora, Sí. si yo digo el 1 ¿pertenece al universo 2? No, falso. No, falso, sí, es decir, no pertenece. ¿Por qué? Porque el 1 no es par. Entonces, ¿cómo digo para que no pertenece? Y bueno, hago la E tachada. ¿Sí? Eso significa que no pertenezca. ¿Está? Bien. La otra función que vamos a definir entre conjuntos, que mejor dicho que se define entre conjuntos, es lo que se llama inclusión. Inclusión. ¿Sí? ¿Qué es la inclusión? Y bueno, yo digo que un conjunto, lo voy a escribir, que el conjunto A está incluido. Bueno, cierto que no puedo poner el acento. Está incluido. El conjunto B, sí y solo sí, sí, ahí están los conectivos que vimos. Todos los elementos de A están en B. ¿Sí? Si todos los elementos de un conjunto están en el otro conjunto, ¿sí? Entonces yo digo que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Por ejemplo, en el ejemplo de acá, yo digo que el universo 1 está incluido, y este es el símbolo de inclusión, en el universo 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Está bien eso o no?
Claro, eso está bien. ¿Por qué? Porque todos los elementos del universo 1 también están en el universo 2. ¿Sí? Sí. Ahora, el universo 2, ¿sí? No está incluido. No está incluido en el universo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay elementos del universo 2, por ejemplo, el 4 o el 30, que no están en el universo 1. ¿Sí? ¿Cómo se justificaría? Lo pongo acá. El 3, el 4, como el 4 pertenece al universo 2 y, si de paso usamos lo que estuvimos viendo hasta ahora, y el 4 no pertenece al universo 1, ¿sí? No pertenece al universo 1, entonces yo digo que el universo 2 no está incluido en el universo 1. ¿Sí?